Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos en esta séptima temporada de Sexprésate hablando de lo que es el género. Y espero que vayas con cada uno de los episodios. Es una temporada que requiere muchísimo el seguimiento. Y bueno, para los que ya llevan un buen rato conmigo en esto de los episodios, aparte saben que me gusta mucho el poder explicar que las cosas sean claras, pero que tengan una construcción. Y género lo necesita muchísimo. Vamos a ir tocando temas bien interesantes más adelante. Justo hoy quiero platicarles de qué es esto. ¿Nacemos o nos hacemos hombres y mujeres? ¿Será algo con lo que se nace? ¿Será algo que se forma a partir de, muchas cosas? Hay quienes han dicho del deseo inconsciente de los padres o de toda la construcción social, la sociedad es la que nos enseña y demás. Y bueno, para platicarte de todo esto, realmente no hay una respuesta que pueda ser tan simple como para decir solo es esto. Si tú escuchaste el primer episodio de la temporada, te vas a dar cuenta que como seres humanos es mucho más complejo de lo que quisiéramos para resolver las preguntas que a veces nos atañen. Y hoy sí te va a dar una buena idea al respecto, porque resulta que esto ya tiene historia, que por ahí de 1955 hubo un doctor que se llamó John Money. Él es el que utilizó la palabra género para separar lo que es el sexo. Y para irlo ubicando, lo platicaba un poquito la vez pasada, pero sí te quiero dar un poquito de la definición. El sexo tiene que ver con las características biológicas heredadas, es un término completamente biológico. Y tenemos por el otro lado el género. El género no lo había definido, pero sí quiero que lo sepas. Tiene que ver con la construcción social que hace desde la sociedad la definición de las diferencias del sexo. ¿Qué quiere decir esto? Es la construcción social de la diferencia sexual. Es decir, este término, así como lo escuchas hoy, es de Marta Lamas, una maestra que vale mucho la pena seguir. Ella está viva, está en la UNAM, platicando de todo esto. ¿Y por qué es importante entonces hablar de que hay una cuestión biológica que es el sexo y hay una construcción social de la diferencia sexual? Porque una cosa es lo que, digamos, biológicamente nosotros vemos y que viene y tiene toda su influencia. No nos damos cuenta a veces de toda la influencia que tienen las hormonas, los cromosomas y demás. Es algo muy sutil, pero que existe y está. Sin embargo, también está todo lo que la sociedad ha hecho al respecto de esta diferencia sexual. Por ejemplo, nuestra sociedad es binaria. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros en nuestra sociedad solo existen dos géneros, masculino y femenino. Y aparte, eso te lo contaba en el episodio pasado, creemos que es lo único y natural que existe, pero ya hablamos de que hay una diferencia y una variedad y variación sexual biológica importante, aunque son minoría, por eso no los vemos. Además, justo se ha trabajado esa minoría de una manera muy, yo diría underground, que significa muy oculta, y eso no está padre, ¿sabes? Realmente las personas normalmente intersexuales no pueden fácilmente decir yo tengo o nací con características intersex. Es así que realmente pasan muy desapercibidos en nuestra sociedad y además, justo como hoy te contaba, con John Money dejó una historia al área médica de cómo se supone se tendría que trabajar. Y regresemos a la historia de John Money, porque él está alrededor de 1955 en Baltimore, en Estados Unidos, y le llega un primer caso. Él es un médico que además estudió en Harvard, o sea, se considera una élite el hombre. Y dentro de todo eso, el primer caso que le llega, digamos, ya que empieza a trabajar esto, obviamente ya había trabajado como médico y demás, es que hay un niño que nace en una comunidad donde todavía alrededor de 1955, pues todo el tema de la educación sexual no era abierta, no se podía hablar y demás. Se dice que aparte había poca educación por parte probablemente de los cuidadores, incluida la madre. El chiste es que hay algo que se puede dar a veces a nivel biológico, todo eso corresponde al área médica, que se llama un síndrome adrenogenital. Muy técnico el asunto. Lo que significa básicamente es que al inicio en la formación en el útero, que es donde se forman nuestros órganos sexuales, lo que sucede es que no logra formarse claramente los órganos y sobre todo hay un clítoris que está un poco más agrandado.
cuando los médicos en aquella época, así era como se determinaba el sexo, ¿no? Nacía el bebé, lo levantan, ven y dicen, pues este es niño, porque le ven este clítoris agrandado y se confunden. El chiste es que se lo entregan a la madre, no hay una corrección, la madre con poca educación y muchos tabús de la época, aún a pesar de que lo baña y ese tipo de cosas, le cambia el pañal, pues se queda con la idea de que es niño. Lo crían como se le llama el caso de Juanito, lo crían como hombre y más adelante es hasta el kinder en Estados Unidos, donde entra y dado que está presentando algunas cosas de ahí de burla, porque los niños estaban jugando a hacer pipí y pensaban que era un niño y jugaban con el pene a hacer pipí. Y pues Juanito no podía, Juanito se orinaba encima porque tenía vulva. Entonces es en la escuela donde se dan cuenta, ya que se lo llevan a la enfermera, de ver por qué se están riendo del niño y la enfermera revisa un poco y dice, pues es que esta es una niña. Y pues le toca hablar con los padres y además de ahí de alguna manera salen canalizados con John Money. John Money cuando lo recibe, pues lo que piensa es, esto es un error de asignación del género. En ese momento le llaman asignación del sexo. Y dice, pues es una niña, hay que criarlo como niña. Y la recomendación es, cámbienlo de escuela, de posible, si es mejor, cámbiense de sociedad o de ciudad. Nómbrenlo como niña, vístanlo como niña, trabajenlo como niña, ¿no? Más adelante le da seguimiento a John Money y se da cuenta que no pasó nada, que en realidad creció normal y que es una mujer y que bla, bla, ¿no? Pero ahí se da cuenta que la asignación que se le da al inicio, pensando y por confusión de los órganos sexuales, es algo que se puede modificar. De ahí John Money comete un par de errores, ya eso es muy polémico si tú investigas toda la vida de John Money, porque John Money empieza a hacer algo muy similar pero con otros casos. El segundo caso, que se le llama el caso de Rebecca, es más bien un niño que en el momento, que tiene un accidente en el momento que está jugando, no sé qué pasó, pero tiene un accidente y le aplastan el pene. Entonces queda bastante mal, de alguna forma conocen y llega la información de John Money, los papás van con John Money, se supone que los padres deciden, ahí hay toda una historia de por medio. Pero en realidad John Money tiene una parte importante porque John Money les dice, ¿qué prefieren? ¿Un hombre que está castrado, que tiene todo el tema de un pene que no va a servir? ¿O una mujer que no va a poder tener hijos, pero puede adoptar y puede crecer como mujer y va a ser una mujer, ¿no? Entonces, pues por influencia del médico, la verdad es que John Money ayuda a los padres y hacen toda una reconstrucción a nivel biológico con operaciones y les recomienda lo mismo, cámbiense de ciudad, nómbrenla como mujer, trátenla como mujer. El caso de Rebecca es exitoso porque más adelante, ya que le da seguimiento, Rebecca nació con órganos sexuales masculinos y creció como mujer. Y Rebecca se casa, adopta, tiene una vida esperada, digamos. Más adelante Rebecca de hecho se entera, ya cuando su mamá se va a morir, su mamá se lo dice porque no puede llevarse eso al lecho de muerte. Justo Marta Lamas cuenta esa historia y dice, como película mexicana, en el lecho de muerte la madre dice, no puedo con esto, y le dice, tú naciste hombre, ¿no? Y pues resulta que Rebecca le dice, pues tú tranquila mamá, yo estoy bien, no pasa nada. El chiste es que con esto John Money se da cuenta que puede hacer reasignaciones del género. O sea, por eso estamos hablando de la diferencia entre lo que es nacer con unos órganos sexuales, unos cromosomas y unas hormonas, que es el sexo. Y lo otro ya tiene que ver con la identidad sexual y con la construcción social. No te voy a hacer tan larga esta historia. El tema con John Money es que hay otro caso que se llama el caso de Bruce, porque Bruce tiene para empezar tiene un gemelo, son 2 niños. A ellos en la circuncisión al primero le achicharran el pene por una descarga eléctrica, es un accidente en el hospital cuando le están haciendo circuncisión. Y entonces algo muy similar, llegan con John Money hace lo mismo que con Rebecca, les dice a los padres que decidan, pero en realidad él está influenciando mucho la decisión, diciendo que prefieren un hombre castrado que no puede tener pene y todo lo que le va a conllevar a una mujer que no puede tener hijos, pero que se va a criar y va a ser como mujer, ¿no? Y entonces hacen lo mismo, pero el tema con Bruce es que no se sabe, por ahí hay después mucha teoría y se revisa y se analiza desde diferentes puntos. No se sabe si tuvo que ver, y yo creo que todo tuvo que ver, si tuvo que ver con que tenía un hermanito, que era un cuate, un gemelo, y entonces imagínate como que jugabas con el hermanito a las mismas cosas y de repente resulta que te ponen vestiditos y ya no puedes jugar con eso, sino que tú juegas con las muñecas o lo que haya sido. El chiste también, el mismo John Money va a decir que tiene que ver con que se hizo más tarde
el proceso y que ya había mucha construcción del lenguaje, y una vez que tenemos la construcción del lenguaje, nuestro cerebro ya tiene otra identificación, o lo que haya sido, ¿no? Tal vez los padres no estaban tan convencidos, etc. En sí, lo que sucede es que en su primer momento la crían como mujer, y es en la adolescencia donde ella se revela y dice: yo no me siento bien, prefiero morir a seguir yendo con John Money ya que me hago operaciones. Y entonces los papás deciden decirle: bueno, es que tú naciste niño, pero tuviste un accidente y nosotros fuimos con el médico y pensamos que esto y esto y esto, ¿no? Y entonces dicen, para sorpresa de todos, va a decir: pues yo nunca me he sentido mujer. Y comienza otra transformación en la adolescencia para volver a ser hombre. El tema de Bruce, que es el nombre que adopta después, ya en su segundo momento, es que Bruce no tiene una vida positiva psicológicamente, obviamente bastante daño. Y más adelante se casa, pero también parece que ahí había todo un tema. Se habla de que la vida de Bruce, no solo desde estas cuestiones, sino familiares y demás, quienes han investigado la vida de Bruce, era que era difícil, no solo por la transformación, sino demás. El chiste es que Bruce termina en el suicidio y deja una carta póstuma culpando a John Money. Es un caso que es bastante fuerte y pues obviamente actualmente podríamos decir además que hay cuestiones éticas al respecto de todo esto que sucedió con John Money. Para algunas personas, John Money es como un wow por toda esta historia, en cuestión de cómo fue trabajándolo, porque en realidad no es que él quisiera hacer el daño, le habían funcionado los casos anteriores. Digamos que se empoderó y dentro de esto pues pensaba que podía salir bien. Y para otros es un monstruo, ¿no? Finalmente tú escoges, ¿no? La parte de todo ya tiene que ver más con el juicio que nos creamos al respecto de la historia. Lo que nos dejó mucho la historia de John Money, para empezar, es el primero que utiliza el término género para separar la diferencia biológica. Y lo segundo es que si bien al principio con toda la historia, para resolver esta pregunta de nos hacemos o nacemos hombres y mujeres, o sea, al principio pareciera que es algo de una construcción social, ¿sabes? O sea, John Money con eso hubiera mostrado que si a ti te asignan a uno, no importa tus órganos sexuales, tú vas a crecer y te vas a sentir hombre o mujer. Sin embargo, ya con la historia de Bruce, lo que nos damos cuenta es que realmente no funciona para todas las personas. Y eso tiene cierta lógica. Si conoces a las personas transexuales, son las personas que no se identifican con sus órganos sexuales de nacimiento, nacen con un pene y dicen yo me siento mujer, o nacen con una vulva y dicen yo me siento hombre. En realidad no es algo con lo que las personas, porque les asignan, les dicen, los crían, porque todas las personas trans no es que las criaron diferente, es, aunque tienen toda la formación y construcción social que debería dar esa construcción interna, no funciona. Y es lo que te decía desde un inicio, somos seres mucho más complejos. Sabemos que la sociedad tiene un papel importante, con la historia de John Money se muestra. Sin embargo, no somos solamente, de hecho, la construcción social. Pero todo esto dio esas pautas para empezar a hablar de que en realidad somos seres complejos con una formación biológica, una construcción social y ya la parte interna psicológica de cada uno, y que no hay una respuesta tan clara. O sea, se llama que es algo determinista cuando queremos solamente atañarlo a es biológico y somos hombres porque la biología nos hizo hombres, o somos mujeres porque la biología, o si queremos todo decir que es social y no importa lo biológico y solo lo social importa y lo que la sociedad diga. No es real. Tenemos una influencia de las tres partes y ahora hay que irlas reconociendo. Y es así que ante esto podríamos decir que existe la influencia de las tres. Por eso es que no es una respuesta tan sencilla. Y si aún vamos con todo esto, espera los siguientes episodios que vamos a seguir hablando entonces de cómo impacta el género actualmente. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.